No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Es incomparable. ¿Quién se puede comparar contigo, Señor? Eres único. Eres único, mi Rey y mi Dios. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Todo lo demás cambia, pero tú no cambias, no has cambiado. Eres el mismo Dios. Sigues siendo el mismo Padre glorioso, el mismo Padre amoroso. Sigues siendo el mismo Dios paciente, misericordioso y justo. Ninguna de tus características ha cambiado y nunca cambiarán. Tu amor no cambia. En ti no hay nada corrupto. En ti solo hay pureza. En ti solo hay santidad. Por eso es que nos podemos acercar a ti y adorarte. Y darte adoración genuina, darte adoración verdadera. Porque solo tú la mereces. Porque solo tú eres digno de ella. Solo tú eres digno de recibir nuestras alabanzas. Solo tú eres digno de recibir, Señor, nuestras voces. Solo tú, solo tú, solo tú. No hay otro, no hay otro. No hay otro Dios. No hay otro Dios como nuestro Dios. Él es único. Por más que querramos buscar, por más que el mundo quiera buscar otro Dios, quiera buscar a alguien superior, quiera buscar a otro creador, no lo encontrará, nunca será encontrado, porque tú eres único. Tu creación, Señor, cada descubrimiento, todo nos lleva a ti. Todo, Señor. No hay ninguna circunstancia, ninguna situación, Señor, ninguna experiencia que haga cambiar lo que tú eres. Por más difícil, por más fácil que sea, Señor, nada hace que tú cambies. Nada, Señor. Nada hace que tú cambies. Por eso tú eres único, glorioso Rey. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Y te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú eres quien nos ha revelado quién es Cristo, nos has revelado quién es el Padre. Porque por medio de ti podemos exaltar, podemos admirar que nuestro Dios es único, que no hay otro como Él, que no hay otro como tú, Señor. Por eso te exaltamos y te adoramos, te admiramos, Señor, eres admirable. ¿Quién como tú? No hay belleza como la tuya, Señor. Tú eres precioso, tú eres grandioso, tú eres maravilloso. Toda la creación
glorioso. Oh, santo. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Solo a ti sea la gloria, solo a ti sea la alabanza, al único verdadero, al único que es la luz. Oh, el único Rey eterno, el único que es creador. Te exaltamos a ti, Señor, bendecimos tu nombre. Oh, tú eres bueno, Señor, eres grandioso. Santo, 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 santo. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono. Mientras nos acercamos a su trono, mientras estamos en su santidad, exaltémosle. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Oh, te glorificamos, Señor, te damos toda la gloria, te damos todo el honor. Oh, Rey de reyes, Señor de señores. Oh, la razón de nuestra vida, Señor, es darte adoración, que tú aceptes. Es darte esa alabanza agradable a ti, Señor, y por eso estamos aquí en esta noche, para cumplir con ese propósito que tú planeaste para nosotros, Señor, para que todo lo que respire te alabe, para que todo lo que tenga vida, Señor, te exalte y te adore. Oh, te exaltamos a ti, Señor, eres único, soberano Dios, soberano Rey, perfecto Dios. A ti sea la gloria y a ti sea la honra por los siglos de los siglos, Señor. Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes, a ti sea el honor, el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Exaltado eres tú, coronado estás tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Amén. Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes, a ti sea el honor, el imperio y la alabanza,
exaltado eres tú, coronado estás tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Amén. Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes, a ti sea el honor, el imperio y la alabanza, Desde ahora y para siempre, Señor, por los siglos de los siglos, exaltado eres tú, Señor. Esa es la realidad, exaltado eres tú, Señor. Tú estás coronado, coronado por el Padre, estás tú, Señor. Por eso te exaltamos, por eso exaltado sobre todo, exaltado hasta lo sumo, estás tú, Señor. Oh, soberano, por eso tú eres soberano, Señor. Una vez más, todos juntos, soberano Dios. soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes, a ti sea el honor, el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Exaltado eres tú, coronado estás tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Amén. Desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos, exaltado eres tú, coronado estás tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Amén. Oh, esa es tu realidad, Señor. Tu día tras día, Señor, año tras año, siglo tras siglo, tú eres exaltado, Señor. Oh, porque tú siempre eres Dios. Por eso tú estás exaltado, Señor. Toda la creación para eso fue hecha, para eso tú la creaste. Por ti, para ti, Señor. Para tú recibir exaltación, Señor, en todo momento. Por eso nos unimos, Señor, y somos parte de ese plan. Somos parte de ese propósito que tú hiciste, Señor. Que te adoremos y que te exaltemos. Oh, glorioso. Por eso confesamos, Señor, y cantamos que tú coronado estás, que tú exaltado estás, Señor. Precioso Jesús, te adoramos a ti, Cristo Jesús, que estás a la diestra del Padre y que gobiernes en amor, en justicia, en majestad. Oh, te adoramos. Oh, te exaltamos, Señor. Tú reinas, Señor, tú eres majestuoso por la eternidad. Tú
Tu gobierno, tu reino no tiene fin, Señor. Tú eres eterno. Tú eres Rey, eres Señor por los siglos de los siglos. Desde ahora y para siempre tu nombre es y siempre será exaltado. Porque escrito está: toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bendito tu nombre, Jesús. Bendito y soberano eres. Eres Rey y Señor sobre todas las cosas. Eres Rey glorioso. Eres Rey majestuoso. Magnífico y soberano. El Todopoderoso eres tú, Señor. Por tu misericordia, Señor, tu nombre será exaltado. Por tu poder incomparable, tu nombre será exaltado. Por tu inmenso amor, tu nombre será exaltado. Por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu bondad, por todo lo que tú eres, tu nombre será siempre exaltado. Bendito y glorioso eres tú, Señor. Maravilloso eres y glorioso. Eres maravilloso, Señor. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya, Jesús. Bendito tu nombre, Señor. Aleluya. Bendito su nombre. Aleluya. No hay Dios como Él, ¿no es cierto? ¿Por qué no hay Dios como Él? Porque Él es único. Es el único Dios verdadero. Amén. ¿O cuántos otros verdaderos hay? ¿Él está entre varios? No, Él es único. No hay otro Dios verdadero. Significa que todos los demás, ¿qué son? Falsos. Él es el único Dios verdadero. Y esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado, dijo. Amén. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Salga de su lugar, vaya y salude a los hermanos. Denles un fuerte abrazo, un buen estrechón de manos. Bendito el nombre del Señor.
Gloria al nombre del Señor. Me encanta cuando David decía qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía, porque en ese ambiente, en esa comunión es donde envía Jehová salvación y vida eterna, dijo. Así que es una bendición que estemos juntos. Por eso es que nos congregamos, porque está escrito. Y es un privilegio verles, es un privilegio disfrutar de la presencia del Señor juntos. Qué bueno es tenerles a cada uno de ustedes. Qué bueno es tener a Mafe aquí con nosotros. Bienvenida, Dios te bendiga. Y a cada uno, pues bienvenidos, y damos gracias al Señor por esta oportunidad de estar juntos. Igual saludamos a nuestros hermanos que nos ven por internet a través de la página de Misión Cristiana del Calvario. Así que les bendecimos, les enviamos saludos de acá de la sede central. Gracias por estar con nosotros, gracias por conectarse, porque fielmente están ahí con nosotros, acompañándonos, recibiendo lo que el Señor también nos da y nos habla a nosotros aquí en la sede central. Así que les bendecimos. Amén, hermanos. ¿Cuántos enviamos un saludo? Amén. No sé si lo están viendo, no sé si la toma está abierta, pero al menos que se escuche ese aplauso, pues. Amén. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Vamos a traer al Señor lo que le corresponde. Así que traigamos nuestras ofrendas, nuestros diezmos o primicias delante del Señor y démoslo con gozo y con alegría en el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Algunos en estos días pudieron disfrutar un poquito de feriado, que en algunos lugares pues lo dieron, algunos lo pudieron disfrutar. Así que pues estamos en un mes de celebración a nivel nacional, aunque en varios países de Centroamérica, pues toda Centroamérica está al igual de fiesta en este mes, como le llamamos el mes patrio, ¿verdad? Gracias a Dios, porque sin duda alguna estamos viviendo un tiempo muy crucial en la vida de Guatemala y de las naciones. Y no porque estemos en tiempo de elecciones, sino que sencillamente porque estamos en el tiempo del plan y del cumplimiento del propósito de Dios para Guatemala. Por años y años atrás, Dios viene hablando a través de una gran cantidad de siervos, tanto de Guatemala como de todas partes del mundo, que Guatemala será luz a las naciones. Aunque de una manera preciosa ya lo ha sido, y mucho del avivamiento y del evangelio que hoy el mundo disfruta ha surgido de Guatemala, pero eso comparado con lo que viene aún se queda corto, porque lo que viene es mucho más glorioso de la manifestación de Dios al mundo entero a través de lo que Dios va a hacer en Guatemala. Y lo hermoso de esto es que te ha escogido a ti y me ha escogido a mí para ser parte de ese plan glorioso. Amén. ¿Cuántos entienden eso? Es que nos gozamos con que entendemos que Dios quiere hacer cosas gloriosas en Guatemala. Amén. Pero cuando ya entendemos que es a través de nosotros, ahí es donde debemos gozarnos más, porque es un privilegio que Dios nos ha dado de ser gente escogida por Él
para el cumplimiento de su plan y de su propósito. Así que bendecimos el nombre del Señor por eso. Abramos las escrituras en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Aunque hemos estado hablando mucho de evangelismo, se ha estado hablando también de el entender los tiempos y el tiempo de Dios para la misión, para cada uno de nosotros, entender el tiempo en el que Dios quiere que yo camine. Y voy a hablar de esto porque tiene que ver con todo, y es la fe. La fe tiene que ver con todo definitivamente. Pero ¿por qué la fe en este momento? Porque todo lo que hemos hablado, si se dan cuenta, cuando se ha estado hablando de los tiempos, del cumplimiento de lo que Dios quiere. Por ejemplo, ¿qué se ha hablado del tiempo? Se ha hablado pues de que tenemos que ir en el tiempo de Dios, pero ¿a qué nos lleva eso? Pónganme algunos ejemplos de lo que se ha estado predicando tanto el jueves pasado, el domingo anterior, desde que el apóstol David estuvo hablando del tiempo, de ser puntuales en el tiempo de Dios, sí ser obedientes, obedecer, pero el ir en el tiempo de Dios, ¿qué hacen nosotros? Ejecutar, accionar, ¿qué? El plan de Dios, el mandamiento que Dios nos dio, la transformación. Si se dan cuenta, el ir en el tiempo de Dios, ¿hacia dónde nos está llevando? Claro, hacia su plan, ¿verdad? Pero ¿hacia dónde nos está llevando? El cumplimiento e ir en el tiempo de Dios en cuanto al ser adiestrados, al ser discipulados, a la obra del Espíritu Santo en nosotros, a través de la palabra. ¿Hacia dónde nos está llevando el Señor? A su imagen. Romanos capítulo 8 y versículo 29, ¿qué dice? ¿Qué es eso? Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Qué es eso? Sí, pero ¿qué es eso de parte de Dios, bajo nuestra perspectiva de Dios a nosotros? ¿Qué es? Hacer lo que Él hace. Es la finalidad, sí, por ahí vamos. Es el propósito, es el plan de Dios al que Él nos predestinó, nos escogió para alcanzar eso, ¿sí o no? Claro, también, ahí va implícito todo esto, pues, porque ¿cómo vamos a llevar las buenas nuevas? Siendo el resplandor de su gloria, siendo la imagen de Cristo. Pero entonces, si ese es el propósito, si esa es la finalidad, entonces Dios desde antes planificó eso, ¿sí o no? Y para nosotros, eso es una promesa que Dios nos ha dado. Esa es una realidad que Dios dice en su palabra. Ahora, para alcanzar eso, se requiere creerle a Dios, ¿sí o no? Si no le creo, no lo alcanzo. Pongamos otro ejemplo. Se ha estado hablando del tiempo de Dios. Durante todo este proceso en el que el Señor nos ha llevado, hasta se ha mencionado mucho que algunos vamos ya sacando el doctorado en iniciando la vida. ¿Cuál es el punto que se quiere enfocar en base a este ejemplo, a esta broma? Aunque es cierto, pues, ¿verdad? Pero ¿cuál es el punto que se quiere decir aquí? Sí, o sea, pero que no pasamos de aquí, ¿verdad?
Que solo estamos en conocimiento, sí. Debemos alcanzar madurez, pero ¿qué se ha estado enfocando? Que no hay un avance, no hay un desarrollo, no hay una madurez. No hemos llegado a la plenitud, pues, de Cristo. Porque no le estamos creyendo. Ahora, por eso es que es importante, si se dan cuenta, lo que hoy vamos a hablar tiene que ver con todo esto que se ha estado hablando. Incluso lo del evangelismo. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿qué está estableciendo ahí el Señor? Una función, sí. Un mandato. Es un mandamiento. Una misión. Él está pensando, dijiste, expresando la voluntad del Padre. Pero ¿hacia qué está apuntando el Señor? A todos. ¿Eso en qué se convierte? Recuerden que es un proceso. Id y hacer discípulos a todas las naciones. No están ganadas ya. Van a ser ganadas. ¿Qué está estableciendo el Señor ahí? Una meta. ¿Cuál es la meta de la iglesia? Alcanzar a todas las naciones para Cristo. Esa meta, cuando Jesús les dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, ¿será que en ese mandato que ustedes han mencionado va implícito la autoridad para ejecutarlo? Claro que sí. ¿Será que cuando Jesús está diciendo en su corazón hay duda, le voy a tirar el reto, pero no sé si lo van a lograr? A ver qué tal, probemos a ver si funciona. ¿Será que ese es el sentir cuando Jesús está diciendo esto? Jesús lo está diciendo bajo qué parámetro, bajo qué entendimiento. ¿De? Él ya lo ve cumplido. Ya se dio todas las herramientas para cumplirlo. Él ya lo ve como algo realizado. Id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Por qué? ¿Por qué da el mandato? Porque Él ya sabe que se va a alcanzar. Él ya lo ve cumplido. Entonces nos está estableciendo una meta. Esa meta no la logramos si no le creemos a Dios. Ahora, dije esto como base para que entendamos el por qué voy a hablar hoy de creerle a Dios, de la importancia de la fe. En todo esto, el modelo a seguir, si algo requiere, es que le creamos a Dios, ¿sí o no? ¿Qué necesitó Noé? Creerle a Dios. ¿Qué necesitó un David? Creerle a Dios. ¿Qué necesitó Moisés? Creerle a Dios. ¿Qué necesitaron todos los siervos que encontramos en las Escrituras? Que le creyeran. Eso se requiere. ¿Y qué es lo que quiere Dios de Misión Cristiana del Calvario? Que seamos una iglesia que le creamos a Dios. Entonces dice Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Miren pues, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho ¿de qué? De lo que no se veía. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La autoridad en las palabras de Dios. Hay tanta autoridad que todo lo que Él declaró fue hecho, ¿sí o no? Según este versículo. Entendemos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Entonces, por el poder que hay en las palabras de Dios,
fue hecho o fue manifestado en el mundo visible aquello que ya existía en el mundo invisible. Fue hecho lo que vemos de lo invisible. Hemos estado hablando mucho de que Dios, cuando declara algo, es porque Él ya lo ve realizado. Es porque para Él ya está hecho. Que en el mundo visible, en el mundo tangible, humanamente estoy hablando, no lo hemos visto realizado, no significa que no exista ya en el mundo espiritual. Me voy a dar a entender como esto. Cuando viene Dios y le dice a Moisés en Éxodo 25:40, mira y hazlos. ¿Por qué le dice hazlos? Mira y hazlo. ¿Por qué le dice? Sí. Pero ¿qué era lo que tenía que hacer si ya estaba hecho? ¿Ya estaba hecho en dónde? Por eso es que le dice, mira, ¿qué era lo que iba a ver? Lo que ya estaba hecho. Y entonces, ¿por qué le dice hazlo? Ahí está. Lo que Dios llevó a Moisés a ver en el mundo invisible, le estoy diciendo usando el término mundo invisible, es en lo espiritual. En lo espiritual Moisés vio el tabernáculo, ¿sí o no? Vio cada detalle. Por eso es que Dios le dijo, mira y hazlo exactamente como te lo estoy mostrando aquí. Ahora Moisés tenía que venir, reunir al pueblo, explicarles y convertir aquello que ya estaba hecho en lo espiritual y realizarlo en el mundo visible, voy a decir así, en lo natural. Si no estuviera hecho en lo espiritual, entonces ¿qué iba a ver Moisés? Para que yo les pueda decir, miren, necesito que me hagan un púlpito igual a este. Se los tengo que enseñar, lo tienen que ver. Pero si les digo, yo quiero que no me vayan a hacer un púlpito como este, háganmelo como este, ¿ok? ¿Cómo así? No, así no, así como este. Apóstol Ronald, ¿qué está pasando por ahí? Porque si no ven, ¿qué es lo que van a ejecutar? Entonces, Moisés tuvo que ver algo para poderlo hacer exactamente. Después dice la Escritura que Moisés hizo exactamente todo como Dios se lo había mandado. Eso significa que Moisés logró ver en lo espiritual lo que tenía que hacer en lo natural, en lo visible, trasladar lo invisible a lo visible. Esto no significaba que solo tenía que obrar y pum, aparecer. Había que hacer las cosas. Implicó esfuerzo, implicó dedicación, implicó trabajo, implicó disciplina, implicó entrega, implicó muchas cosas para convertir aquello de lo invisible a lo visible. Entonces, cuando vemos en Hebreos capítulo 11 y versículo 3, que dice que por la fe entendemos que el mundo, lo voy a decir de esta manera, que el mundo fue hecho y todo fue creado por la palabra de Dios. El mundo y la ciencia y los más inteligentes del mundo se vuelven tan ignorantes pensando que todo sucedió de otra manera, menos como dice la Escritura. ¿Cómo es eso, verdad? Que cuando el hombre se vuelve tan inteligente, al mismo tiempo se vuelve tan absurdo e ignorante. Porque cuando más inteligente es, humanamente estoy hablando, niegan a Dios, niegan la existencia de un Dios que sencillamente dio la palabra y fueron hechas las cosas. Dijo, hágase la luz, ¿y qué dice?
y fue hecha la luz. Dios dio la palabra y las cosas empezaron a suceder. Ahora, quiero utilizar este otro texto para que entendamos mejor esto. En Salmos 103, miren qué hermoso lo que dice el Señor aquí. Versículos 20 y 21. Salmo 103, 20 y 21. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza. Escuche bien, que ejecutáis su palabra. ¿Quiénes ejecutan la palabra de Dios? Todavía están esperando la respuesta y ahí la tienen, ¿verdad? ¿Qué dice? Los ángeles. ¿Quiénes ejecutan? Cuando Dios da la palabra, los ángeles ejecutan y lo vuelven esa realidad. Ejecutan lo que Dios está mandando. Entonces dice: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Me encanta cómo está esto comparado acá, porque cuando Dios da la palabra, las cosas son hechas. Cuando Dios declara la palabra, los ángeles ejecutan. Ahora, cuando entonces entendemos por fe que el mundo, el universo fue hecho por la palabra de Dios, dice Hebreos 11:3. Ahora, cuando Dios dice que se creara el universo, creó estrellas, creó planetas en el mundo, creó montañas, todo lo que hay. Cuando Él declaró la palabra, ¿qué fue lo que hizo? Convirtió de lo espiritual a lo material. De lo que ya había en su corazón, de lo que ya había planificado, de lo que ya existía para él, en lo que él ahora se estaba haciendo visible. Sino porque, dice en Génesis capítulo 1, que viene Dios, después de cada día de trabajo, revisaba y supervisaba su trabajo. Y vio Dios que lo que había hecho era ¿qué? Bueno. Y al final de toda la creación, y vio Dios que era bueno en gran manera. ¿Cómo sé yo si algo es bueno? Cuando reviso, pero reviso en base a un parámetro. Si no, ¿cómo establezco si es bueno o si es malo? ¿Cómo dicen ustedes? No, eso no está bien, porque están revisándolo en base a un parámetro. Están comparándolo con algo, con un parámetro, pues. Entonces, ¿cuál parámetro fue con el que Dios mismo comparó su creación? Y dijo, está bien hecho, y en gran manera, con lo que había en su corazón. Con lo que ya estaba hecho en lo espiritual, lo trasladó a un mundo visible, a lo material. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Estoy enfatizando mucho esto, porque es importante que entendamos que cuando Dios tiene algo en su corazón, Él da la palabra. Y cuando Dios da la palabra para que se ejecute algo, Él da la autoridad y las herramientas y la provisión necesaria para que se ejecute lo que Él ya ha dicho. Cuando Dios da una promesa, cuando Dios declara algo,
entonces su bendición, su aprobación va incluida en eso para que lo ejecutemos. Dios me dice, voy a prosperarte. Y entonces yo tengo temor de emprender un negocio. No sé si me va a funcionar. Y ese es el problema, que actuamos sin fe. Porque cuando Él dice, voy a bendecirte, es porque ahí ya va implícito el deseo, la autoridad, la bendición, todo lo que Él quiere y la capacidad para que tú alcances la promesa que Él ha dicho. Cada vez que Dios da una promesa, es porque Él da todo lo necesario para que se cumpla lo que Él ha dicho. Él no está limitado a nada. No es un Dios que dice, hágase tal cosa, quiero que surja tal cosa, quiero que se cumpla, pero a ver si pasa. No, Él dice su palabra y su palabra se ejecuta al pie de la letra. Cuando Dios declara algo, los ángeles ejecutan eso. Pero también en el versículo 21 del Salmo 103 habla de sus ministros, que también obedecen al mandato, a la voz, a la voluntad de Dios. Significa que cuando Dios te hace una promesa, en esa promesa que Él da, en ese mandato que Él da, va implícito su deseo y su aprobación para que tú lo alcances, para que tú lo logres. Cuando Él dice en Romanos capítulo 8, versículo 29, que a los que antes conoció, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, en esa promesa, en esa palabra, en esa declaración, va implícita, ¿qué cosa? Toda la capacidad, todos los recursos y todo lo necesario para que nosotros lo alcancemos, ¿sí o no? Él no va a dar una promesa de algo que nosotros no podríamos alcanzar. Si no, sería injusticia, ¿ves? Y Dios no es injusto. Todo lo que Él declara es posible alcanzarlo, ¿sí o no? Todavía hay un poquito como de duda. ¿Todo lo que Dios declara es posible alcanzarlo? ¿Es posible alcanzar lo que Él dice? Levanta tu vara, Moisés, y divide el mar. Él solo dijo la palabra. Y cuando Él dice y declara su palabra, es porque esa palabra, en esa declaración, va implícita la aprobación para que Moisés, al levantar su vara, se dividiera el mar. Cuando le dice Dios, Moisés, levanta tu vara, es porque Moisés estaba aprobado por Dios para dividir el mar. Cuando Dios te dice, ve y sana a los enfermos, es porque tú estás aprobado por Dios para sanar a los enfermos, como Moisés levantó la vara y se dividió el mar. Pero regularmente, ¿qué hacemos como iglesia? Pongamos el mismo ejemplo de Moisés. Si Dios le hubiera dicho a Moisés, Moisés, levanta tu vara, y Moisés, supongamos que hubiera tenido temor o hubiera tenido duda, ¿qué hubiera pasado? No pasa nada. ¿En qué cabeza cabe que levantando una vara se va a dividir el mar? No, pero yo, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Acaso yo soy Dios, pues? ¿Acaso yo tengo poderes? ¿Acaso cualquier cosa, cualquier excusa? ¿Por qué Moisés dividió el mar? Porque le creyó, no cuestionó. Ese no cuestionó, ¿qué significa? Que le creyó. Porque él se vio aprobado por Dios
para cumplir la palabra de Dios. Y Misión Cristiana del Calvario debe entender que cuando Dios nos ha dado sus mandatos es porque nos ha aprobado para cumplir sus mandatos. Escuche bien, Misión Cristiana del Calvario debe entender que cuando Dios nos ha dado sus mandatos es porque nos ha aprobado para cumplir sus mandatos. Entonces es posible. Maestro, si eres tú, haz que yo también camine sobre el agua, le dijo Pedro. ¿Y qué le dijo el Señor? Pues venite, le dijo, camina. Y Pedro se bajó de la barca y empezó a caminar. Dice la escritura que empezó a caminar. El problema fue que después empezó a ver los vientos y empezó a ver el oleaje, empezó a ver el mar. Y ahí fue cuando se empezó a hundir. Pero empezó caminando. No el primer paso que dio fue que se hundió. Él empezó caminando. Cuando cambió su fe en la palabra de Cristo por los vientos, por el mar, entonces se hundió. Entonces cuando él le dijo, maestro, si eres tú, manda que yo también camine sobre el agua. Y Jesús le dice, ven. ¿Qué pasó ahí? Esa palabra que Jesús le dijo, ven, ¿qué hizo en Pedro? Voy a usar este término para darme a entender. Lo autorizó para hacer lo que Jesús le estaba diciendo que hiciera. Cuando Jesús le dice, ven, toda la naturaleza se sujeta a Pedro por la palabra de Cristo. Obviamente se necesitó que Pedro le creyera. Si no le hubiera creído, no se baja de la barca, pues. Le creyó. En el camino fue donde se distrajo. Si vemos, es el mismo, o lo mismo pasa con todos los siervos de Dios en la Escritura. Cuando Dios les manda hacer algo, ellos están autorizados y habilitados por Dios para el cumplimiento de lo que Dios ha decretado. Dios le dice a Moisés, tira tu vara, y Moisés la tira y se convierte en serpiente. Vuélvela a tomar en tu mano, y cuando la toma se vuelve a convertir en vara. ¿Qué poder tenía Moisés para hacer eso? ¿Qué habilitó a Moisés? ¿Qué le dio el poder a Moisés para hacer eso? La palabra de Dios. Cuando le dijo, tira la vara. Cuando le dijo, toma la vara. Habilitó a Moisés para que se cumpliera la palabra de Dios en él. Pero ¿qué necesitó tener Moisés? Fe. Si nos damos cuenta, en toda promesa de Dios, en toda palabra de Dios, se requiere fe para obedecerla y para cumplirla. Pero necesitamos entender que cuando Dios te dice, haz esto, te está habilitando y te está dando la autoridad para hacerlo. Cuando Jesús les dice a sus discípulos, vayan y prediquen, vayan y sanen a los enfermos, vayan y echen fuera demonios. Con razón los discípulos dice que regresaron contentos porque aún hasta los demonios se sujetaban en su nombre. ¿Por qué? Habían visto que sucedía, ¿sí? Cuando Él los envía, los habilita, les da la autoridad, los aprueba para que en ellos suceda lo que Él está decretando. Por eso usé la cita de Hebreos 11:3, porque tenemos que entender
el poder y la autoridad de las palabras de Dios sobre nuestra vida. Cuando Dios declara su palabra, toda la naturaleza misma, la física, todo se sujeta a la palabra de Dios, ¿o no? Cuando Elías dice y clama porque descendiera el fuego del cielo, ¿de dónde salió ese fuego? Y todavía llenó de agua todo el altar. ¿De dónde consumió? ¿De dónde sacó ese poder el profeta? Porque estaba habilitado por Dios para demostrar quién era Él. Y Misión Cristiana del Calvario debe entender que Dios la ha habilitado, no por lo bueno que sea Misión Cristiana del Calvario, no por lo grande o lo pequeño que sea, no por lo bonito o feo que sea, porque Él ha dado su palabra. Ve y hazlo. Media vez Él te ha dicho, ve y hazlo, tú estás habilitado, estás aprobado y tienes la autoridad de Dios para ejecutar su voluntad. Los demonios se sujetan. ¿Por qué? Fíjense que aquellos quisieron utilizar la fórmula según ellos y empezaron a echar al demonio. Por Jesús el que predica a Pablo, andate fuera. Por Jesús el que predica a Pablo. Y viene el demonio y les contesta, Jesús ya sé quién es y conozco quién es Pablo. ¿Y ustedes quiénes son? Les dijo. O sea, ¿qué están intentando hacer? Pero llegaban los apóstoles y echaban fuera demonios. Porque ahí sí, cuando Jesús les enseñaba, y cuando ya vemos en Hechos cómo a través de la mano de los apóstoles sucedían milagros y prodigios. ¿Por qué? Si ustedes han leído Hechos, se dan cuenta que el pueblo sacaba a los enfermos a las calles para que al menos tan solo la sombra de Pedro cayera sobre los enfermos y los enfermos sanaban. ¿Qué tenía de poderoso la sombra de Pedro? Porque estaba habilitado. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo, sanad a los enfermos. El que cree todo es posible. Porque Jesús les dijo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, tomarán en sus manos serpientes y no les harán daño. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. ¿Por qué podían hacer ellos eso? Es que no consistía en lo que ellos eran, sino consistía en que Él había dado su palabra. Y todos los demonios, todas las circunstancias, todas las cosas se sujetaban a la palabra de Cristo. Llegan a cobrar el impuesto y le dice Jesús a uno de sus discípulos, ve, vas a ir a sacar un pez, lo abres y vas a sacar 2 monedas, pagas tu impuesto y pagas el mío. ¿Cómo así? Yo no sé si ustedes se han puesto a meditar en esto. ¿En dónde exactamente tenía que pararse para pescar? ¿Cuál era la orilla correcta? ¿Qué tan metido tenía que estar en el agua o no? ¿En qué momento tenía que tirar? Si era anzuelo, si era no sé cómo lo pescó. ¿En cuál era el momento? Ahorita sí, ahorita. ¿Lo tiro ya o no lo tiro? ¿Es ahorita o es en un rato? ¿O ya pasó el tiempo? ¿En qué momento? Él tira, saca el pez, lo parte, saca las 2 monedas, paga el impuesto de Jesús y paga el de él. ¿Por qué pasó eso? ¿Qué tenía este discípulo en especial? Lo que tenía
de especial era que había sido habilitado por la palabra de Cristo. Ve y sacas las 2 monedas. Toda la naturaleza, ese pez se sujetó a la voluntad de Cristo. No era el discípulo el que tenía que buscar dónde pescar, sencillamente lanzar el anzuelo y el pez iba a estar en ese preciso instante y caer como presa. ¿Por qué? Todo se sujetó a la palabra de Cristo. La iglesia debe entender que cuando Él nos ha dado mandatos, adorar, evangelizar, discipular, transformar, multiplicar, manifestar el poder de Dios, es porque nos ha habilitado para que cumplamos esos mandatos. Es porque todas las cosas van a sujetarse a lo que Él dijo que tú y yo hiciéramos. Es que no consiste en lo que nosotros somos, no consiste en qué buen o qué tan elocuente soy para hablar, qué tan bueno para convencer soy, es que qué didáctica la que uso para enseñar, es que no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con el que dijo: ve y haz discípulos a todas las naciones. Ve y pon tus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Ve y echa fuera demonios. Es con lo que Él ya declaró. Es lo único que tiene que ver todo. No consiste en lo bueno o lo malo que tú y yo seamos. Consiste en que Él, al declarar la palabra, nos habilitó para que cumplamos lo que Él nos ha enviado a hacer. Tenemos que tener fe. Cuando un discípulo tiene fe, es porque alinea sus pensamientos y sus acciones a la voluntad de Dios. Esto es lo que Dios quiere que yo haga, y mis pensamientos y mis acciones están alineadas con la voluntad de Dios. Pero ¿cuándo es cuando no hay fe? Cuando Dios quiere algo y mis deseos, mis dudas, mis acciones no están alineadas. ¿Qué es algo que se alinea? Cuando 2 cosas están alineadas, ¿qué significa eso? Encajan, apuntan a lo mismo, concuerdan, no hay un desfase, ¿no es cierto? Esto termina aquí pero lo otro allá, están casi pegaditos, pero no, están en un mismo nivel, funcionan juntos. Cuando tú y yo alineamos nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestra voluntad, nuestras acciones a la voluntad de Dios, es porque estamos actuando en fe. Hago porque le creo, ejecuto porque le creo, y porque le creo, hago, porque le creo, ejecuto, y porque le creo, hablo. Estamos alineados. Es que Noé no podía decir: no, yo le creo a Dios, sin hacer el arca. Cuando Noé cortaba la madera exactamente a la medida que Dios le había dado, era porque estaba alineado en la voluntad de Dios y su voluntad, en la voluntad de Dios y en sus acciones, en la voluntad de Dios y sus pensamientos. Cuando escogía la madera exacta que tenía que usar para construir el arca, era porque sus acciones, su voluntad estaba alineada a la voluntad de Dios. Pero si Dios le dice de madera de acacia, por ejemplo, y él lo que iba a hacer era agarrar pino, ¿está alineada la voluntad de Dios con la mía? Eso es fe. Es creerle a Dios y alinear mi voluntad, que encaje mi voluntad con la voluntad de Dios, que encaje mis deseos y mis acciones con las acciones de Dios. Por eso Jesús decía:
Lo que veo hacer al Padre, eso hago. Lo que oigo decir al Padre, eso hago. Jesús estaba perfectamente alineado con el Padre. Por eso pudo ser el resplandor de su gloria. Por eso lo pudo representar perfectamente, porque estaba alineado. Ver a Cristo era ver al Padre. Conocer a Cristo era conocer al Padre. A eso es que Dios ha llamado a Misión Cristiana del Calvario. Tenemos que entender la soberanía de Dios en su plan. Todo lo que Dios ha trazado hacer, todo lo que Dios ha determinado que pase, todo lo que Dios ha planificado para tu vida. Tenemos que ver la soberanía de Dios en todo. ¿Qué significa soberanía de Dios? Que Él es el que decide, que Él es el Señor. Por ejemplo, ¿tengo yo acaso la soberanía para decir voy a sacar mi vehículo y voy a llegar exactamente a las 10 en punto a un determinado lugar? ¿Tengo la soberanía o no? ¿Y si hubo un accidente? Ay, perdone, viene tarde, es que mire, una gran cola que hubo por un accidente, se descompuso un transmetro cabal enfrente de mí. Mire qué pasó. Entonces no pude yo, algo me limitó a mí. Así es. Claro. O sea, lo que quiero demostrar aquí es que nosotros como humanos no podemos tener esa soberanía en algo, porque algo nos lo cambia. Mientras que Dios es soberano. Mire, se opuso el mismo pueblo, se opusieron los reyes, se opuso el César, se opuso cualquiera que usted hubiera podido imaginar para que no naciera Cristo. Y todo lo que Él, por su soberanía, había dicho que iba a pasar, pasó exactamente como Él había dicho que iba a pasar. Nada lo estorbó. No hubo un accidente que lo cambió de año. No lo había planificado para un año y tuvo que hacerlo 3 años después. Lo hizo exactamente en el tiempo que lo había determinado. Eso es soberanía. Hasta en el lugar exacto, hasta de la forma exacta. Cientos de años atrás, Dios había anunciado que iban a nacer en un pesebre. Ay, no casualidad que sí habían habitaciones disponibles en los hoteles. No, se cumplió exactamente como Dios lo había dicho. Nada cambió el plan de Dios. Eso es soberanía. Ese es el Dios que tú y yo servimos. Y David entendía a tal grado la soberanía de Dios, que miren lo que escribe aquí, siempre en el libro de los Salmos 139. Versículo 16, Salmos 139, 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. Lo voy a leer. No anoté la versión, pero creo que es la versión Dios habla hoy. Me ayudan a corroborarla, así es. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Antes de que David fuera formada, ya estaban escritas en el libro de Dios cada día exacto de su vida, lo que iba a pasar.
todo fue diseñado, todo fue trazado por Dios. Y David se da cuenta que todo estaba pasando exactamente como Dios lo había planificado. Eso es soberanía. Dios es un Dios soberano. ¿Por qué estoy resaltando la soberanía de Dios dentro de este contexto que estoy hablando? Porque Él en su soberanía determinó manifestar su gloria en Misión Cristiana del Calvario. En su soberanía Él decidió escogerte a ti y usarte a ti para el establecimiento de tu reino. Él es perfecto. Ahora lo que requiere es que tú y yo le creamos y que entendamos que porque Él lo ha declarado, estamos habilitados para cumplirlo. Que porque Él ya lo ha dicho, tú y yo estamos bendecidos para ejecutarlo. Estamos habilitados para cumplirlo. Estamos aprobados para alcanzar la promesa de Dios. Es que no se trata de ti, ni tampoco se trata de mí. Se trata de que Él es soberano. Hablando Dios de Esaú y de Jacob, dice, ni habían nacido, ni habían hecho bien ni mal ninguno, y a Dios había escogido a Jacob. Eso es soberanía. Cuando llega a consultar al Señor, imagínense, con aquel estómago, ¿verdad? Con gemelos ahí. Y a través del profeta dice el Señor, en tu vientre hay 2 naciones. Y el mayor servirá al menor. ¿Y cómo lo escogió? ¿Y de dónde se sacó que éste iba a gobernar? Soberanía. Se cumplió como Dios dijo. Sucedió exactamente como Dios había dicho. Los planes de Dios se cumplen a perfección. El plan de Dios se lleva a cabo. Pero tu fe te hace partícipe a ti en ese plan glorioso. Pero tu falta de fe te deja inactivo y te deja fuera de ese plan glorioso de Dios. Mi participación, mi ejecución, mi vivencia en ese plan lo determina mi fe, la confianza y la certeza que yo tengo de Dios. Cuando Dios declara algo, eso en su plan eterno, en lo que Él ya trazó, en lo que Él ya planificó, ya está hecho. Y Dios nos ha hablado mucho en este tiempo. Ese templo por el que estamos orando ya está hecho en lo espiritual. Claro, los albañiles van a tener que trabajar en su tiempo. Nosotros vamos a tener que sacar de nuestra bendición y poder aportar, pero la provisión ya está decretada. Eso ya está hecho. Vamos a tener que sembrar, claro que sí. Vamos a tener que trabajar, claro que sí. Vamos a ver la gloria de Dios en todo, claro que sí. Ya está hecho. Pero no solo es en ese tipo de aspectos, sino en alcanzar la imagen de Cristo, que Él ya lo declaró. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Qué tan soberano es Él para cumplirlo? Desde el momento en que salió de su boca, eso ya es una realidad. Desde el momento en que Dios declara algo, eso ya existe. Solo se requiere de gente obediente y gente que le crea para convertir, como un Moisés, aquello de lo espiritual al mundo visible. De lo que ya está determinado
en Romanos capítulo 8, versículo 29, que tú y yo vamos a alcanzar, se necesita gente que le creamos para que se convierta eso de lo espiritual, de lo que ya declaró el Padre, de lo que ya planificó, en algo visible, en la transformación tuya y en la mía. Lo que se requiere es fe para trasladar del mundo invisible a lo visible. Lo visible fue creado de lo invisible, dice Hebreos 11:3, sencillamente por la declaración que Dios dio. Así de poderosa es la palabra de Dios, que cuando dijo sea la luz, se hizo la luz. Que cuando Él dijo hasta que todos lleguen a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, cuando Él lo declaró a través del apóstol Pablo, eso ya está hecho. Y tú y yo somos los privilegiados por alcanzar eso. Pero se requiere de nosotros ¿qué? Fe, que le creamos a Dios. Amén. Pongámonos en pie, por favor. Y ahí, puestos de pie, abre la escritura en Romanos capítulo 10. Déjenme decirlo de esta manera. Veámoslo desde una perspectiva natural, desde una perspectiva humana. Todo proyecto a nivel humano, ¿qué hace primero antes de iniciar un proyecto? Se planifica. Esa planificación incluye ¿qué? Ver los recursos que tiene a su disposición, ¿sí o no? Construyamos una casa, miremos cuánto dinero tenemos. Si tengo el recurso, ejecuto el proyecto, ¿sí o no? Así es en el nivel humano. ¿Dónde comienza la ejecución de todo proyecto? Bajo la perspectiva humana. Primero en ver los recursos a nuestra disposición. Mientras que en el reino de Dios no es así. En el reino de Dios, todo proyecto que Dios nos diga que hagamos, jamás vayamos a ver nuestros recursos ni nuestras fuerzas. Primero entendamos nada más dónde nació el proyecto. Y si nació en el corazón de Dios, ahí estuvo todo. Eso es lo único que necesitamos. Saber que es su voluntad. Saber que Él nos ha enviado. Entender qué es lo que Él quiere. Y con eso nos basta. No querramos ejecutar. Estoy usando la palabra proyecto, pero aquí va incluido todo, ¿vieron? No solo estoy hablando de cosas como construcciones de templos o etcétera, sino estoy hablando del cumplimiento del propósito de Dios. El plan que Dios nos ha dado es un proyecto hermoso, es el mejor proyecto que existe en esta tierra. El mejor proyecto es presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, establecer su reino en esta tierra, es el mejor proyecto. Todo proyecto que emprendamos de Dios, jamás veamos primero nuestros recursos. Esa es la tendencia. Gedeón, te voy a usar. Ay, Señor, pero yo soy pobre en Manasés, el más pequeño en la casa de mi padre, pero vio sus recursos, vio su capacidad. Moisés, te he escogido para libertar a mi pueblo. Ay, pero soy tartamudo. Ay, pero ¿quién me va a creer? Vio sus recursos, vio su capacidad. Para cualquier proyecto que Dios nos envíe a hacer,
no lo trabajemos bajo la perspectiva humana, donde primero vemos la capacidad, los recursos, sino veámoslo donde se originó. Si son ocurrencias humanas, entonces se trabajan a nivel humano. Si hay recursos se hace, si no, no. Pero como esto no ha nacido en el corazón del hombre, sino en el corazón de Dios, Él viene por una iglesia gloriosa. Eso nació en el corazón de Dios. Ese proyecto glorioso de presentarse a Él una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, eso nació en su corazón. No tiene que ver nada contigo y conmigo. No tiene que ver con nuestra capacidad, con nuestro intelecto, con nuestra fuerza. Tiene que ver con que Él ya lo ha declarado. Y aunque este verso que voy a leer está en un contexto de salvación, pero tiene que ver con Cristo, así que es lo mismo. Romanos capítulo 10, versículo 11. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere, escuche bien, todo aquel que en Él creyere, ¿qué va a pasar? No será avergonzado. Ese es el Dios al que servimos. Todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Misión Cristiana del Calvario, aquí en la sede central o donde nos esté viendo. Si le creemos a Él, no seremos avergonzados, porque Él ya ha dicho la palabra. Estamos habilitados, autorizados por Dios para ejecutar su voluntad. Amén. Demos gracias al Señor ahí donde estás. Padre glorioso, te damos las gracias, porque en tu soberanía nos has decidido involucrarnos en ese proceso, en ese cumplimiento de tu plan y de tu propósito. Señor, gracias por involucrarnos. Gracias por tomarnos en cuenta. Gracias por llamarnos y escogernos para ser ejecutores de tu voluntad, de tu plan y de tu propósito. Desde el momento en que tú planificaste cada día de nuestra vida, es porque nos habilitaste y nos autorizaste el cumplir tu voluntad. Desde el momento en que nos llamaste y desde el momento que tú has declarado la palabra, Señor, estamos autorizados y habilitados para cumplir tu plan y tu propósito. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, y te bendecimos con todo nuestro corazón. Padre, gracias por esta hermosa oportunidad que nos has dado hoy, una vez más, de estar juntos, adorándote, bendiciendo tu nombre, pero también escuchando lo que tu Espíritu Santo quiere perfeccionar en nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo a cada hermano que está aquí presente, como a cada quien que está viéndonos por internet. Los bendigo en el nombre de Jesús. Declaro tu gloria, declaro tu presencia, y que la obra de tu Espíritu Santo siga perfeccionándose en cada uno de nosotros, porque tú ya lo determinaste, tú ya lo dijiste, y todas las cosas se sujetan a tu propósito y a tu voluntad, a la voz del Padre, a la voz del Hijo y a la voz del Espíritu Santo. Todo lo que el Padre diseñó y planificó para Misión Cristiana del Calvario, en el nombre de Jesús, se ejecuta y es alcanzado para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias. Amén. Amén. Bendito el nombre del Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. No se vaya rapidito, quédese saludando allá a los hermanos. Dios les bendiga y que el Señor los lleve con paz y con bendición. Aleluya.